Fíjese que se estima que el TDAH afecta hoy día entre el 5 y el 7% de la población infantil en Chile, lo que lo convierte en uno de los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en niños. Según estudio del Ministerio de Salud, aproximadamente 1 de cada 20 niños en edad escolar tiene TDAH. El diagnóstico de TDAH en Chile suele presentarse entre niños entre los 6 y los 12 años, coincidiendo entonces con el ingreso a la etapa escolar. Y es en este entorno entonces donde se observan más dificultades en el rendimiento académico, la concentración y también el comportamiento. Estamos hoy día en el programa junto a Karin Contreras, psicóloga. Muchas gracias, Karin, por estar hoy día con nosotros en el programa. Para un tema que es muy interesante, que estoy seguro que despierta mucho interés en los papás, sobre todo en las mamás, y del cual nos queremos hacer cargo en el programa. Pero principalmente entendiendo primero cuáles son las primeras, primero definir el TDAH, ¿no es cierto? Y de ahí la segunda pregunta es empezar a entender cuál es la manifestación de los niños en el TDAH para que los papás puedan hacer la pesquisa temprana. Sin duda. Se habla mucho del TDA hoy por hoy, pero no siempre con bases fundamentadas. Y para eso estamos acá, para poder apoyar y aportar. Sin lugar a dudas que es un trastorno del desarrollo. De alguna forma el TDA ha sido bastante cambiante en términos de manuales diagnósticos, en sus criterios diagnósticos. De alguna forma hemos sabido que no solamente es una situación de la infancia, sino que también perdura en el tiempo. La mayor implicancia que tiene este trastorno obedece, sin lugar a dudas, a la hiperactividad, a la inatención, al déficit atencional, tal literalmente puesto ahí, pero lo que no significa que no tenga otras situaciones emocionales. Entonces, de alguna forma, el comportamiento del niño, que es lo que vamos a encontrar en esto, o los hallazgos que vamos teniendo, significan poderosamente en esta hiperactividad no comprendida y que básicamente no obedece solamente a un tema de comportamiento. La instancia más importante y la base más fundamental es justo tener que saber que el cerebro se demora mucho más en desarrollar neurogenerativamente el avance respecto al área prefrontal y al lóbulo temporal. De alguna forma, esa demanda de tiempo, que son aproximadamente 3 años, lo que se ha promediado en términos de cuál es el retraso que realmente tiene, hace ver que el niño tiene funciones ejecutivas no distintas a las de sus pares, o de alguna manera está demorándose un poco más en hacer las cosas que debería hacer. ¿En qué lo notó? Día a día. Lo notas en la hiperactividad, sin duda, en los manejos de frustración inadecuados y la inatención. La poca capacidad en el rendimiento escolar se nota mucho más ahí, de hecho, porque está pendiente de poder rendir y entonces su comportamiento no obedece al que se espera para los otros grupos de pares. Entendiendo que todos los niños son activos. Sí. ¿Qué hace pensar que es hiperactivo? ¿Cuál es la diferencia? Porque todos los niños saltan, juegan y todo lo efectivamente, parte de la edad, pero ¿qué nos hace entender? Ah, no, mi hijo es práctico. ¿Cómo lo...? Sí, sin lugar a dudas que hay diferencias notorias, en algunos más y en algunos menos. De hecho, se dice que en las niñas hay menos y más, la verdad es que no, es en igual condición, ya no hay diferencia de género. Se nota un poco más en el poco permanente de estar atento, de hacer una actividad o no terminarla. Entonces son súper buenos en hacer cosas, por ejemplo, que están fascinados y tienen todo el tiempo del mundo, pero no tienen ni la paciencia ni esperan turnos. Son niños más disruptivos. Son niños que entran a la categoría de no querer hacer las cosas incluso y entrar a algo muy, muy contentos y hacerlo y después no querer hacerlo. Entonces uno dice, pero ¿cómo funciona esto? Si estaba tan entretenido. Pierde la atención fácilmente y de esa forma se genera la instancia de decir, no es normal si me lo estaba pidiendo recién. Hay parálisis ejecutiva también, que es súper importante decir que de pronto no quieren hacer nada y no se explica por otro momento. No es que le haya pasado algo al niño, de pronto no quiere hacer nada. Entonces se genera una instancia de como menos regulación. Este trastorno básicamente es un trastorno de la autorregulación. De la autorregulación. Sí, porque la inhibición es lo que cuesta. Entonces son mucho más intensos y ahí es donde se nota más un niño hiperactivo. Es más intenso y genera mucha intensidad respecto a querer hacer las cosas sin esperar, sin entenderlas muchas veces y generar la instancia de poder avanzar con eso, pero sin mayores lógicas racionales. En este proceso, quiero ver en perspectiva hacia el adulto, digamos. ¿Cómo va transitando esto hacia la edad adulta? Producto de la maduración del cerebro, producto de un montón de cosas biológicas, ¿esto tiende a ir apagándose en el tiempo o una persona que tiene idea la sigue teniendo toda la vida?
Tal cual. La sigue teniendo toda la vida. Es un mito pensar que esto, y por eso que el manual ha mejorado eso, el DSM-4 al DSM-5, y de hecho debería seguir mejorando, porque no se habla mucho de lo emocional. Sí. Y es importante porque son hiperactivos, tienen comportamientos erráticos a veces o de movimientos que uno dice, pero quédate quieto, y es como lo peor que lo puedes decir. Sí, claro, no se pasa. Lo que sí pasa cuando las personas crecen en la adolescencia, sobre todo, que es el peor impacto que tienen, si es que no están diagnosticados, o medicados, de alguna forma eso impacta en su relación absolutamente de la madurez. ¿Por qué? Porque no comprenden qué les pasa y cómo van a batallar con eso en la edad adulta. Y de esa manera se perfila mucho más importantemente el poder tener el apoyo terapéutico y el apoyo farmacológico. Esto no obedece a que se va a pasar. Lo que sí obedece es a manejarlo mejor. O sea, hacerse más TDA. Claro, son más TDA, o sea, son más fuertes TDA, tienen una dinámica de conocimiento más. Y ahí es la parte más entretenida y por eso me gusta tanto este tema, porque son mentes muy hiperactivas. Por lo tanto, sus niveles cognitivos, intelectuales son un poquito más que el neurotípico. La neurodivergencia llegó para quedarse, diría yo. Sí. En ese sentido, entenderlos a ellos es fundamental. Bueno, pensando, Karin, en el diagnóstico, en la preocupación de los papás y todo esto, me imagino que mientras más temprano es la pesquisa, más herramientas tienen en cuanto a terapia de poder trabajar con estos niños o niñas, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Mientras antes, mejor técnica tienen, mejor éxito tiene y la intervención de padres y educadores obedece a una instrucción que les va sirviendo a poder manejarse y adaptarse a la sociedad, a la familia, a los amigos, a muchas instancias sociales que están descubriendo, sobre todo en la primera infancia. El diagnóstico, la construcción del diagnóstico claramente, por un lado es clínica, porque tú como profesional tienes a los papás, a la mamá, nosotros te va a contar todo lo que hace, tú les vas a preguntar muchas cosas y con eso te va a estructurar el diagnóstico. Pero aparte de eso también hay otras herramientas que usan ustedes como para hacer el diagnóstico final. Sí, mira, algunos neuropsicólogos usan algunos test como el test de Conner, Vanderbilt. Diría yo, porque hoy por hoy no existe un método único o un test único, como una muestra sanguínea, por ejemplo, o algo así, que te vaya a indicar que tienes o no tienes TDA. Eso también es importante destacarlo. Es una observación clínica de los profesionales y que por favor sea siempre de un profesional de la salud, ya sea psiquiatra, psicólogo o neurólogo, pero sí especialistas. No todos los psicólogos, por ejemplo, son especialistas en TDA y es como una subespecialidad de alguna forma. Es importante que la visión y la revisión sea a través de una observación clínica del comportamiento, la conducta y mucho más de la regulación emocional del paciente. Correcto. Y pensar un poquito ahora, para los papás que están viendo el programa, ¿cómo se perfila el tratamiento? ¿Cuál es el esquema, la estructura que ustedes plantean en esto? Bueno, normalmente en términos de farmacología se instaura el metilfedinato, más conocido como Ritalin, Concerta, Metadate. Hay algunos que son respecto a instancias más cortas y otras más largas. La terapia junto con la instancia farmacológica operan súper bien en términos de adaptación. Y eso permite poder tener una salud mental adecuada en un niño sano y que crezca con su desarrollo y principalmente conociéndose con todas sus virtudes, porque las capacidades de ellos son como un cerebro Ferrari con freno de bicicleta, que uno le enseña cómo a avanzar y frenar correctamente. Claro. O sea, hay que ir mejorando los frenos, la performance del auto. Me gustaría que en los minutos que nos quedan le pudieras dar alguna recomendación a los papás que están hoy día transitando por esto, que de repente están muy angustiados de tocar en la consulta, sí, papás y mamás que están muy angustiados, muy preocupados y todo. ¿Cómo le bajamos un poquito la angustia a estos papás que están hoy día con este diagnóstico? Les diría, sin lugar a dudas, que hay un montón de herramientas que tienen que ver en el apoyo. No todos los papás pueden tener la opción de llevar a psiquiatras, a psicólogos, lo sabemos. Y en ese sentido, gracias a Dios, la YouTube o las redes sociales nos permiten poder abarcar en la instancia de poder escuchar a buenos mentores. ¿Puedo dar alguno? Sí, por supuesto. Por supuesto. El doctor Russell Barkley tiene varios libros, se ha dedicado la vida entera a esto y tiene dos principales libros que también los muestra mucho en YouTube, de tal manera de poder que los padres y los educadores puedan entender cómo apoyarlos con qué herramientas técnicas. Tomar el control del TDA y tomando el control del TDA porque hay una guía para padres, pero también para el adulto no diagnosticado a tiempo. Ah, correcto. Interesantísimo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Karine. Y obviamente vamos a dejar invitados. Podrías hacer también un poco promoción para tu segmento,
Para que las Sin lugar a personas dudas, te vean wellness. ahí y te sigan. Wellness. Wellness. Sin lugar a dudas, Neurociencias del Bienestar es un apoyo que siempre vamos a estar dando y encantada de poder aportar con herramientas más técnicas y más pragmáticas, que hoy día no hablamos, pero que sin lugar a dudas estos niños merecen tener y conocer. Así ya sabe entonces que usted puede seguir a Karine Contreras en nuestro programa. Tiene un espacio de nuestro Doctor en Casa donde va a hablar de esto y otros tantos interesantes temas. Y también invitarlo a ustedes a que a través de nuestras redes sociales nos puedan mandar preguntas para Karine, para el segmento, y ella también, con toda la voluntad que tiene, puede responder estas preguntas a través de la pantalla y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Nosotros seguimos avanzando. Muchas gracias, Karine, por estar hoy con nosotros en el programa. Seguimos avanzando con Doctor en Casa. Pausa y regresamos.